Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. ¿Me escuchan? Licenciado, buenas Buenas noches. noches, buenas Buenas noches, noches, Licen. Buenas licenciada, noches. buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas. De igual manera, por favor, no se olvidará de presentar los documentos, actas o certificados si tal vez nos hace falta, ¿no? Es muy importante directamente que todas los documentos, tal vez en este caso, fotografías, certificados, tal vez nos haga falta directamente tratar de igualarnos lo más pronto posible, ¿no? Recordemos directamente en este caso que en la institución, sí, siempre es importante los documentos, de igual manera si ingresamos a la plataforma, revisamos en este caso lo que son las clases grabadas, recuerden que todas las clases quedan directamente en nuestra plataforma, ¿sí? Bien, chicos, de igual manera, pues, no se olvide, por favor, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, como ustedes saben, directamente las formas de pago también fueron adaptándose y modificándose, ¿no? Imagino que la mayoría de ustedes ya realizaron los pagos por la aplicación de Matilda. Sí, 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 profe. profe. Sí, Sí, licenciado. así es, licenciado. Licen. Excelente, muy bien. Entonces, para que directamente lo podamos hacer de una manera más directa y más fácil, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en la capacitación que nosotros tuvimos en Matilda, nos supieron informar también que los asesores directamente iban a ser, en este caso, directamente, ¿no? De ascendencia colombiana, que directamente pues iban también a comunicar con nosotros, ¿no? Pues obviamente para estar al pendiente de los pagos, así que en ese caso pues para que no nos asustemos, ¿no? Estar pendiente directamente en los pagos, no se olvide, por favor, ¿no? Los videos tutoriales para utilizar el aplicativo de Matilda los tenemos en el grupo del WhatsApp, ¿sí? En el grupo de la institución, por favor, ahí tenemos los ejemplos, tenemos los pequeños tutoriales para que puedan irse guiando poco a poco, ¿sí? Bien, chicos, ahora vamos a comenzar ya directamente con la unidad número uno, en este caso, de nuestro año lectivo, ¿sí? Y el primer tema que nosotros vamos a trabajar es directamente la decadencia y fin del Imperio Romano. Como ustedes saben, prácticamente la división del Imperio Romano tuvo su fin, ¿sí? A raíz que Teodosio prácticamente dividió el territorio en honor a sus dos hijos, ¿no? En Arcadio y en Honorio en general, ¿no? Que prácticamente dio paso a un debilitamiento, lo que permitió directamente a pueblos bárbaros, en este caso, lograran pues invadirlos y derrotarlos también, ¿no? A raíz de eso, también podemos hablar un poco de la crisis interna, hablamos también de los levantamientos de los esclavos y también podemos establecer, en este caso, luchas por el poder, ¿no? Especialmente los generales romanos como tal, ¿no? Muy bien, un viaje por la caída de una civilización. Desde la división del imperio en el año 395 después de Cristo hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo. El mundo occidental experimentó una transformación radical. Sí, ahora vamos a determinar prácticamente cuáles fueron los cambios que logró tener la caída del Imperio Romano. Ahora, nos vamos directamente al origen, en este caso, de su decadencia. División del imperio en el año 395 después de Cristo. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita. Muy bien. Dice una Me ayuda, por pregunta. favor. Sí, buenas Dice, noches. buenas noches. No se ve la pantalla de si está proyectando algo.
¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman los demás? No. Sí. No, Ya, yo sí, sí tengo pantalla. todo bien, todo bien. Sí, Está listo. compartiendo. ¿Sí podemos Sí, sí, se observar? Ok. ve. Si tal vez no Sí. podemos ver la pantalla, por favor, salgamos y volvamos a ingresar. Sí, a veces un poquito nuestra señal, ¿ok? Muy bien. Ayúdeme, por favor, el señor José Leonidas. En la presentación, División del Imperio. Buenas noches, licenciado. Ya. Quedó así. Uno. El último emperador romano de origen español fue quien marcó el punto de inflexión en la historia del imperio. Antes de su muerte en 395 después de Cristo, dividido el vasto imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. ¿Sigo? Sí, por favor. Imperio Romano del Oriente. Gobernado por Arcadio, el hijo mayor, comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Su capital fue Constantinopla, la ciudad fundada por Constantino. Imperio Romano de Occidente, gobernado por Honorio, el hijo menor, incluía Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y al norte de África. Su capital fue trasladada a Milán, aunque Roma seguía siendo la ciudad más importante. Muy bien, señor, muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora, aquí podemos establecer, ¿no? Teodosio primero, ¿sí? Que prácticamente dio paso al origen de la división. Miren, por ejemplo, en el mapa que encontramos del lado derecho, miren, todo este lado de acá prácticamente era el Imperio Romano. En sus mejores años prácticamente lograba tener territorios en la mayoría de los continentes en el mundo. Sin embargo, a raíz de la división, sí, justamente fue aquí. La división directamente dejó al Imperio Romano de Oriente al mando directamente de Arcadio, ¿sí? Que estaban directamente, ¿no? Territorios como Palestina, Siria, Egipto, de igual manera, y del otro lado el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, miren, todos estos territorios prácticamente quedaron divididos en estos dos representantes. Por un lado, el Imperio Romano, en este caso de Oriente, se estableció su capital de Constantinopla, ¿no? Y del otro lado del Imperio Romano de Occidente, su capital prácticamente fue Milán, ¿sí? Entonces, a raíz directamente de la división, el ejército y el territorio romano prácticamente comenzó a tener una decadencia muy fuerte, ¿no? Empezaron directamente a darse levantamientos de los esclavos, los generales romanos como tal prácticamente luchaban por el poder y el Senado estaba lleno de corrupción, ¿no? Por ende, la política directamente no establecía parámetros de crecimiento, sino más bien de lucha, de control y obviamente dio paso a que los pueblos bárbaros aprovecharan esta situación, ¿no? Ahora, vamos a determinar su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Marcelino Eduardo? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, por favor. Economía, decadencia e inflación descontrolada. El gobierno rumano se encontraba constantemente amenazado por la bancarrota. Las causas eran múltiples: el alto costo de mantener el imperio, una economía estancada, elevados impuestos y una inflación galopante que condujo inevitablemente al colapso. Escasez del oro. La cantidad del oro enviado al Oriente en pago por bienes de lujo llevó a una escasez crítica de este mineral para producir las monedas romanas. Devaluación monetaria. La moneda romana se devaluó tanto que el sistema de trueque hubo de ser implantado en una de las mayores civilizaciones conocidas. La mayoría de los habitantes de Roma apenas pudieron
disfrutar de la increíble prosperidad de una vez caracterizó a esta nación. La crisis económica fue uno de los factores claves del colapso del imperio. Muy bien, señor, muchísimas gracias. 10. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Prácticamente cuando no se logra mantener una estabilidad económica, política, social y cultural, prácticamente empieza en lo que es la inflación, ¿no? Prácticamente a productos, a recursos y obviamente pues la población como tal no tenía los recursos necesarios pues para solventarlo, ¿no? Aquí también podemos hablar de la escasez del oro, también hablamos de la devaluación monetaria. Recordemos que prácticamente para aquella época el Imperio Romano ya contaba, en este caso, con las monedas que eran utilizadas para las transacciones comerciales, ¿no? El denario, en este caso el sestercio, el luponio, que prácticamente representaban lo que es la economía. Miren, por ejemplo, en la imagen de acá podemos observar lo que son las imágenes de las primeras monedas romanas. Si bien es cierto, no son totalmente circulares, sino más bien son un poquito ovaladas, pero la característica esencial era prácticamente el rostro del emperador. Sí, justamente aquí podemos observar lo que es el rostro del emperador, ¿sí? Y también de las máximas autoridades, ¿no? Mire, ya empezamos a tener una sociedad que prácticamente empezaron a utilizar lo que son las monedas, ¿no? Ahora, vamos a determinar el inicio del fin. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Luz Dolores, por favor. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches, por favor. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo 3 después de III, Cristo. padeciendo larga y penosa agonía. Esta declive no fue un evento repentino, sino un proceso gradual marcado por la inestabilidad y la pérdida de control sobre su vasto territorio. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Hasta ahí, muy bien, señorita Luz. 10, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, acá, a partir del siglo III, prácticamente comenzó su decadencia, ¿no? Aquí directamente empezaron a darse los enfrentamientos con los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros prácticamente eran culturas que no tenían una buena organización social, no tenían un crecimiento cultural, sino más bien estaban dedicados a la agricultura, al pastoreo, y ellos directamente vivían en carpas afuera del Imperio Romano, ¿no? Obviamente, pues ellos no lograron derrotar a los romanos, ya que los romanos tenían un ejército sumamente grande, conocido como el ejército de los legionarios, ¿no? Entonces el ejército era sumamente grande y por ende, pues los pueblos bárbaros prácticamente vivían a las costas de los territorios, ¿no? Sin embargo, directamente cuando empezó a darse esta división, la decadencia, empezaron a levantarse en armas contra los romanos como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá nosotros directamente podemos observar varias imágenes en donde destacan lo que es la lucha, en este caso, de los romanos en contra de los pueblos bárbaros en algunas ocasiones como tal, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Podemos determinar algunas luchas. Ok, las tenemos de este lado de acá, por favor. ¿Sí? Cómo directamente estaban en los enfrentamientos, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá.
podemos observar imágenes de sus luchas. Ahora, aquí también podemos hablar de la corrupción, de la mala gestión, de las luchas entre los generales. También hablamos en este caso la ambición militar, las guerras civiles, y también en este caso podemos hablar de la persecución y la lucha directamente que estaban en contra de los cristianos en general, ¿no? Miren, por ejemplo, en el mapa de acá podemos observar, ¿sí? Miren, el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, pero sobre todo acá, miren, podemos observar lo que son los pueblos bárbaros. Y dentro de ellos destaca directamente uno de los pueblos más grandes, conocido como el pueblo bárbaro de los hunos, que estaba al mando directamente del azote de Dios, conocido como Atila, ¿ok? Aquí también podemos determinar, ¿no? Que uno de los principales pueblos bárbaros que atacaron a los romanos fueron los godos, los vándalos, los francos y finalmente los hunos en general, ¿no? Y prácticamente el fin del Imperio Romano se terminó en el año 476 después de Cristo, cuando el jefe bárbaro Odoacro depuso a Rómulo Augusto, un último emperador romano de Occidente que más o menos tenía la edad de 17 años y prácticamente firmó lo que es la finalización del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Sin embargo, del otro lado, logró perdurar el Imperio Romano de Occidente, pero esta vez ya no conocido con el nombre del Imperio Romano, sino más bien con el nombre conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Muy bien, aquí también podemos hablar de algunas características del legado que Roma en su momento pues nos ha dejado, ¿no? A pesar de su caída en el año 476, el Imperio Romano no desapareció por completo. Su influencia sentó las bases de la civilización occidental y su legado perdura hasta nuestros días en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana. El derecho romano. Prácticamente, ¿no? Establece como lo que es el parámetro de justicia en donde prácticamente se puede establecer a juicio a las personas, estableciendo lo que son pruebas, estableciendo también lo que es el derecho a defenderse, hablamos también directamente de la inocencia. Podemos hablar también de un juicio justo y la igualdad directamente ante la ley en general, ¿no? También podemos hablar de las lenguas romances, hablando directamente del español, francés, italiano, portugués, rumano, que prácticamente sentaron las bases fundamentales de los idiomas que nosotros conocemos, ¿no? La arquitectura y la ingeniería. Prácticamente, si hablamos en iglesias, si hablamos en teatros, anfiteatros, hablamos de puentes, de acueductos, hablamos directamente de saunas, todo es en base del legado romano, ¿no? Y la organización política, también podemos hablar un poco acerca de la organización social, es decir, cómo directamente están organizados los territorios por autoridades y cada función que tienen cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, en este caso, pues, como ustedes pueden observar, en la presentación siempre vamos a encontrar lo que es un pequeño video, no más de 3 minutos, en donde nos va a detallar un poquito más acerca de la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Obviamente, cuando ustedes tengan un tiempito, van a revisar la presentación y también vamos a observar lo que es este pequeño video, ¿sí? Ahora, en este caso, también vamos a revisar un poquito, ¿sí? Acerca de otra lucha sumamente importante que los romanos lograron tener, ¿no? Las invasiones bárbaras, es decir, prácticamente los pueblos que lograron atacar a los romanos en su decadencia. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? El señor o la señorita, muy bien. Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita Ana Olga, del Rocío? ¿Estamos ahí? yo también puedo hablar, por favor. Claro, muy bien. A ver con quién tengo el gusto. No se olviden, levanten la manito, por favor, ¿ok? Señora Olga, Ah, ¿cómo está, señora Olguita? Por favor, ayúdeme en la presentación. ya, las invasiones bárbaras, dice, ¿no? El ocaso del Imperio Romano, un recorrido histórico por los pueblos germánicos y asiáticos que cruzaron las fronteras de Roma, transformando para siempre el mapa de Europa
y marcando el inicio de una nueva era. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ¿me ayuda por favor en esta presentación, señorita Olguita? Ya. ¿Quiénes eran los bárbaros? Para los romanos, los bárbaros eran todas aquellas tribus que vivían fuera de los límites del imperio romano, más allá del límite, que no habían solo dominados ni asimilados por su cultura. Eran principalmente pueblos seminómadas que se dedicaban a la agricultura y al pastoreo, procedentes de diversos puntos del norte de Europa y Asia Central, comenzaron a presionar las fronteras romanas. Un proceso gradual. No todas las invasiones fueron violentas. Algunos grupos ingresaron en forma pacífica a lo largo de los años para servir en el ejército romano, trabajar en las labores del campo o en las industrias. Ok, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, miren, por ejemplo, acá, en la imagen que tenemos del lado derecho, miren, justamente así se vestían, ¿sí? Los bárbaros como tal. Miren, tenían su propio casco, tenían las herramientas, ¿sí? Tenían, en este caso, lo que son armas de defensa, y además de ello, también gozaban de una jerarquía, por decirlo así, muy fuerte dentro de sus territorios, ¿no? Entonces, prácticamente los bárbaros no tenían lo que es un gran desarrollo cultural como tenían los romanos, sino más bien se dedicaban pues al pastoreo en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos pueblos bárbaros que prácticamente lograron llegar al Imperio Romano, ¿no? Los pueblos godos. ¿Me ayuda por favor la señorita Angie Maite Morán? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por Sí, favor. los pueblos godos. Los visigodos, procedentes del Danubio, fueron clave en la caída de Roma en 410 después de Cristo. Se desplazaron hacia el oeste y acabaron asentándose en la península ibérica, donde fundaron el reino visigodo en capital Toledo. Los ostrógodos, originarios del Mar Negro, fueron empujados por los hunos. Bajo Teodorico el Grande invadieron Italia y establecieron el reino ostrógodo con capital en Rávena. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señorita 10. Miren, por ejemplo, acá, los visigodos prácticamente, ¿no? Llegaron, en este caso, desplazándose, ¿no? De la partecita de aquí, del mapa que podemos observar, en donde prácticamente llegaron hasta Toledo en general, ¿no? Y aquí directamente lograron fundar el reino visigodo, ¿sí? Los ostrogodos como tal prácticamente lograron invadir Italia, ¿sí? Y establecieron el reino ostrogodo en general. Miren, la mayoría de los pueblos bárbaros prácticamente estaban al costado del Imperio Romano. Empezó la división y prácticamente empezaron a apoderarse de más territorios, ¿no? Otro de los grandes pueblos, los anglos, sajones, suevos, álanos y los vándalos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Anthony David? ¿Estamos ahí? Señor Anthony David, ok. Dígame. Por favor, ayúdeme en la presentación. Empiezo desde La expansión por Europa y África. ya. La expansión por Europa y África. Anglos y sajones. Tribus provenientes de las costas del Mar del Norte, aprovechando la retirada de las regiones romanas. Cruzaron el canal de la Mancha y se establecieron
definitivamente en Inglaterra, cambiando su cultura y lengua. Suevos y alanos. Ante la presión de los hunos, abandonaron sus tierras al sur de Rusia, franquearon el río Rin, pero fueron rechazados por los romanos en la Galia, vencidos. Se dirigieron hacia el oeste y terminaron ocupando la península ibérica, España. Los vándalos, tras atravesar Europa, cruzaron el estrecho de Gibraltar y ocuparon el norte de África, estableciendo un poderoso reino con capital en Cartago. Desde allí dominaron el Mediterráneo y llegaron a saquear la ciudad de Roma en el año 455 después de Cristo. Ok, muy Gracias. bien, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Los anglos, los sajones como tal, ¿no? Prácticamente cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron definitivamente en el territorio de Inglaterra, ¿no? También podemos hablar de los suevos, de los álanos prácticamente, que prácticamente llegaron desde el sur de Rusia, atravesaron lo que es el río Rin y se establecieron directamente en la península ibérica, que hoy lo conocemos con el territorio de España, ¿no? Los vándalos prácticamente ocuparon el norte de África y en su momento también lograron, en este caso, derrotar y saquear lo que es el territorio del Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a identificar directamente uno de los grandes pueblos bárbaros que prácticamente logró derrotar al Imperio Romano en algunas ocasiones, ¿no? Prácticamente al mando de Atila. ¿Hemos escuchado el nombre de Atila tal vez en películas, en series, en videos? En, en películas, profe. No recuerdo en En qué película, pero sí. películas. Ok, muy bien, en películas, en series, en videos. Ya muy pronto les voy a mandar a ver una película. Ok, ahora vamos a determinar cómo fue la participación directamente del pueblo de los hunos y además directamente del rey de ellos. Atila, conocido como el azote de Dios, se decía que por donde cruzaba su caballo no volvía a crecer nada, ¿no? Prácticamente en su momento trató en este caso de atacar al Imperio Romano. Y para aquellos años, en este caso, el Papa logró intervenir, ¿sí? Lo detuvo en algunas ocasiones, sin embargo, después no logró detenerlo y en este caso, Atila logró derrotar al Imperio Romano y saquearlo, ¿no? Ahora, vamos a determinar sus características. La amenaza de los hunos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita Daniela? Hola, Lisa, buenas noches. Buenas noches. La amenaza de los hunos. Procedente de las estepas de Mongolia, los hunos fueron una fuerza devastadora que empujó a otras tribus germánicas hacia el interior del Imperio Romano, bajo el mando de Atila, conocido como el azote de Dios. Atravesaron el río Rin y devastaron gran parte de Europa. Batalla de los campos cataláunicos 451 después de Cristo. Atila fue finalmente detenido en la Galia por una coalición sin precedentes, un ejército bárbaro romano comandado por el general romano Aecio y el rey visigodo Teodorico I. Invasión de Italia y retirada. El año siguiente, Atila invadió Italia, sin embargo no llegó a saquear Roma gracias a la histórica inversión diplomática del Papa León I. Poco después, Atila se retiró a la región del Danubio, donde murió disipándose la gran amenaza una. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, miren, por ejemplo, acá podemos hablar directamente de algunos enfrentamientos que tuvieron los pueblos bárbaros, ¿no? La batalla en los campos catalúnicos. Hablamos también del enfrentamiento que logró tener
contra el ejército bárbaro romano, Teodorico directamente, en donde lograron enfrentarlo en algunas ocasiones, ¿no? Si bien es cierto, Atila prácticamente era un estratega, es decir, él no conquistaba territorios al azar, sino más bien estudiaba cada territorio, cada recurso y obviamente con la finalidad de apropiarse de ello, ¿no? Lo que directamente dio paso a la gran debilidad que tenía el Imperio Romano para atacarlo y también derrotarlo, ¿no? Otro de los grandes pueblos bárbaros que prácticamente lograron ingresar al Imperio Romano fueron los francos y los burgundios. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. Ok, la señorita Esmeralda, por favor. Dicen buenas noches. Buenas noches. Francos y burgundios. Los francos y los burgundios fueron tribus germánicas que jugaron un papel crucial en la reconfiguración de Europa occidental. Vinieron desde Germania, cruzaron las fronteras naturales del río Rin y se establecieron de forma permanente en la región de Galia, actual Francia. Ok, muchísimas gracias, señorita 10. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, aquí también podemos establecer, ¿no? Miren que prácticamente lograron establecerse, ¿sí? En la actual Francia, los francos, los burgundios, y que prácticamente lograron tener un control sumamente grande de estos territorios, ¿no? Entonces, bien, prácticamente nosotros podemos establecer que la debilidad del Imperio Romano se radicó prácticamente en su división, ¿no? Y eso dio paso a que los pueblos bárbaros, el levantamiento directamente de los esclavos, la política, la organización social, el Senado, de igual manera, prácticamente gozaba de una corrupción muy fuerte, ¿no? Lo que prácticamente, pues, dio paso al debilitamiento y el Imperio Romano de Oriente prácticamente logró ser derrotado, ¿no? Mientras que el otro territorio, la otra división, el Imperio Romano de Occidente, logró perdurar 1000 años más, ¿sí? Pero esta vez con el nombre de el Imperio Bizantino, ¿no? Prácticamente logró establecerse hasta el año de 1453, cuando prácticamente ellos también fueron derrotados por los turcos otomanos, ¿no? Pero sin embargo, podemos establecer que el Imperio Romano y las bases fundamentales siguen presentes en nuestra sociedad, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, profe, gracias. Ok, muy bien. Ahora, para indicarles también, ¿no? Las presentaciones obviamente están habilitadas en su plataforma y al final vamos a encontrar lo que es un pequeño video, no menos de 3 minutos para que lo puedan revisar, por favor, ¿ok? Ahora, dicho esto, ¿sí? También ustedes poco a poco ya les van a aparecer también las actividades. Esta semana van a aparecer las actividades para cada curso, en este caso por la plataforma, ¿no? Para que directamente lo puedan observar y también las puedan trabajar, ¿sí? Ahora, cuando tengamos lo que es la asignatura de ciudadanía, yo les voy a indicar las actividades, cómo las van a realizar, en este caso, para que las puedan completar, ¿ok? ¿Les parece bien? Sí, licenciado. Sí, profe. Perfecto, licenciado. Muy bien, Sí, profe. licenciado. Yo tengo una pregunta. Ok, muy bien, chicos, acá, ¿sí? Bueno, por iniciar directamente la unidad número 1, sí, ya van a tener lo que es en esta semana, se van a ir habilitando lo que son las actividades, no solamente de mi materia, sino también de las demás materias, para que directamente ustedes las puedan trabajar, ¿sí? Obviamente, si tenemos alguna duda, alguna inquietud, alguna situación que pueda llegar a pasar, con toda la confianza del mundo, ¿sí? Nos llaman, nos avisan y nosotros siempre vamos a estar apoyándoles en todo momento, ¿sí? Además de eso, sí, nosotros también tenemos, en este caso, que organizar una pequeña reunión, obviamente, pues, para elegir también a nuestros representantes y dar algunas indicaciones generales, ¿ok?
Bien, entonces chicos, por favor, no se olvide revisar las clases grabadas, no se olvide de igual manera tener los documentos al día, de igual manera si tenemos un tiempito, logremos revisar el aplicativo de Matilda y cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, tienen nuestros contactos para que logren comunicarse con nosotros. Sí, de mi parte chicos, una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente clase. Sí, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. licenciado. Hasta mañana. Gracias, Lice. Linda noche. Buenas noches, Vincent.